Buenas noches, vamos a exponer el día de hoy el capítulo número 9, el Comercio Internacional de Colombia en el siglo XX. Bueno, el comercio exterior en Colombia a comienzos del siglo XX fue bastante bueno, ¿sí? O sea, el café tendría en este momento un auge bastante importante en Colombia, ¿sí? Vendría siendo como el principal producto de exportación, ¿sí? Pero ¿qué pasó? A pesar de ser bueno, en ese momento era el tema de la Gran Depresión, ¿sí? Tenía importancia, pero comenzó su decadencia hacia los años 70, ¿sí? Debido a que solo eh, había una clara dependencia solo en este producto. Y aparte de eso, hubo una falta de políticas públicas del gobierno para que hubiera un apoyo a los comerciantes y estos se interesaran por ir al mercado internacional, ¿sí? Entonces por esto hubo una, una decadencia en el tema de exportaciones hacia los años 70. Bueno, como volumen estructural de las exportaciones. Entonces, Colombia en el siglo XX, ¿sí? Atravesó tres fases, ¿sí? Como pueden ver aquí, la primera fue denominada la época dorada, fue entre el año 1905 y 1937, en donde el café mantiene su crecimiento económico y fue bastante fructuoso. La segunda fase es entre 1938 y 1987, en donde es un periodo de 50 años un poco difíciles debido a que hay una caída, un estancamiento, como consecuencias que traía la Gran Depresión y la monoexportación, que era solo el tema de café como producto principal. Ya viene hacia 1987 la tercera fase, que vendrían siendo 20 años de diversificación y expansión de, de los productos en Colombia, donde aparece el tema de la minería, el petróleo, y como pueden ver en el gráfico 9.1, las exportaciones reales por habitante van en un incremento hacia finales del siglo. Listo. Ya debido al auge que tenía Colombia en ese momento del café, viene hacia los años 40 más o menos, un convenio internacional del café, ¿sí? Que debido a las crisis del mercado internacional cafetero, ¿sí? Como un desequilibrio entre producto y consumo, Estados Unidos decide hacer una asignación de cuota a los productores para beneficiar hacia los exportadores latinoamericanos, que tenía como objetivo principal, bueno, objetivos principales porque eran varios, algunos de ellos era establecer un equilibrio razonable entre oferta y demanda a nivel mundial, evitar fluctuaciones excesivas, ¿sí? De los precios y a nivel mundial de suministro y ampliar el poder de compra de aquellos países exportadores. Bueno, este tema del convenio duró solo 5 años en Colombia porque tuvo que deshacerse, porque hubo una serie de incumplimientos en los parámetros que habían estado asignados, ¿sí? Que era como la estandarización de precios a nivel mundial y, y pues no se pudo mantener esas condiciones y ya pues se hace cargo eh, Vietnam y algunos países africanos. Era muy importante este convenio conjunto con Brasil, pero pues se deshizo, duró solo 5 años en ese convenio. Pasamos al tema de las exportaciones por categoría de productos, como en el gráfico 9.2, en donde después de la diversificación de la que hablamos en el año 1968, entra pues la minería y hay una afectación en el producto de exportación que era el café, donde en 1960 participaban el 80% de las exportaciones
Colombia y pasa a tener hacia 2007 una participación solo del 6%. Entonces vemos que se afectó bastante, pero en contra, pues empezamos a ver que cogió fuerza el sector minería con carbón, níquel y oro y una participación del 42% en una participación de exportación, conjunto con manufactura, que lleva el mayor porcentaje de participación, que da el 46%. Eh, Esto de depender de los recursos naturales, según los economistas, es algo que puede ser un efecto negativo, puede traer un efecto negativo, con lo que ellos llaman la maldición de los recursos naturales, que se refiere eh, como una paradoja, ¿sí? O sea, que países y regiones que tienen bastante abundancia de recursos naturales, especialmente pues aquellos que no son, que son recursos no renovables, como minerales y combustibles, tienden a tener un menor crecimiento económico, ¿sí? En comparación con países que cuentan con menos recursos, pero tienen un desarrollo más acelerado. Esto mm, se deriva de la volatilidad de los ingresos provenientes de estos recursos, ¿sí? O sea, está debido a la exposición de los vaivenes del mercado mundial, productos básicos, entonces, pues por eso hay afectaciones en la economía si solo se explota estos recursos no renovables. ¿Se da por qué? Porque el gobierno no tiene una política económica eh, que respalde esta explotación de los recursos, ¿sí? ¿Cuál sería esa política económica? Se llamaría la política económica contracíclica, que se trata de que en época de abundancia, ¿sí?, el gobierno reduzca el gasto y ahorre, a la vez suban impuestos y tasas de interés para recaudar bastante dinero y hacer un crecimiento sostenible. ¿Qué pasa cuando ya tienen todo ese dinero? Para posibles épocas de crisis económica, utilizan ese dinero para, um, para cubrir el gasto público y pueden bajar los impuestos y las tasas de interés para contrarrestar la recesión económica. Eso es lo que no hace este gobierno, donde aquí se gastan todas las rentas y aún más en periodos de auge económico. Entonces, vendrían siendo políticas procíclicas, que es como lo que estamos viendo ahorita con el tema de pandemia. Al tener esta política económica, pues, que es lo que están intentando, cubrir ese déficit y ese hueco fiscal, subiendo impuestos y tasas de interés, donde ahorita no estamos en recesión, o sea, tendrían que haber tenido ahorros de aquellas épocas de abundancia económica, por ejemplo. Ya viene el tema de protección y apertura de la economía, ¿sí?, donde se desata bajo la administración de los reyes en 1905 y 1909, donde se crean unos aranceles bastante altos que, entre comillas, buscaban era como brindar protección al comercio nacional, pero el trasfondo era que iban era en busca de generar un ingreso para el Estado, el cual no podían lograr pues exigiendo la tributación directa al consumo interno. Entonces colocan los aranceles como excusa para poder generar estos ingresos. Mm, Más que cubrir, proteger la industria nacional, también buscaba sustituir las importaciones. No logró el objetivo, como pueden ver en la gráfica, el arancel promedio va en decadencia y se tiene que crear unas políticas públicas como control de cambios, licencias de importación y un tipo de cuotas pagadas para restringir la comercialización eh, internacional y poder racionar las importaciones. Y como apertura, vemos que no fue, o sea, fue gradualmente, pero no fue amplia, fue bastante pequeña debido a la devaluación del peso en los años 1960-1980. Eh, la apertura económica se da pues, sumando las actividades de exportación e importación, ¿sí? Pero hubo en ese enclaustramiento entre 1930 y 1965 no dejó
que hubiera una apertura económica grande. Contábamos solo con la exportación del 10% de nuestro PIB a principios del siglo, a finales de 1990-2000, final del siglo, ya contábamos con la salida del 20% de nuestro PIB para la internacionalización, que comparado con eh, potencias como en este tema como Corea del Sur, que exportan el 80% de su PIB, pues no es mayor cosa lo que nosotros exportamos, ¿no? Incluso comparadas con las de Latinoamérica, que son las que son Chile y Costa Rica, tenemos como un cuarto de lo que ellos exportan. Entonces nuestra economía, la verdad, no ha tenido una buena apertura económica. Y ya venimos con el tema de los tratados de libre comercio, en donde esta integración comercial fomenta una mayor especialización de trabajo y facilita poder encontrar como una economía a escala, ¿sí? Entonces se decide crear el Pacto Andino, en donde está Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia y Chile, donde Chile pues, se retira muy tempranamente y deja solo los otros cuatro países. Fue fructuoso. Ya en 1996 también se crea el G3, que está compuesto por Colombia, Venezuela y México, donde Venezuela también se va, queda el G2, que sería Colombia y México, y bueno, presentan un déficit económico bastante amplio, y lo que beneficia a los consumidores de vehículos y bienes. Por este lado sería mi parte, lo dejo con mi compañero para que siga con el siguiente tema. Negociación del TLC. Esta comenzó en 2003 con unos puntos en contra y otros a favor. Uno de estos puntos en contra fue la posición de sectores agrarios en Colombia, que obstaculizaron el Tratado de Libre Comercio y el gobierno se comprometió a darles subsidios que compensaran las pérdidas. En Estados Unidos, los demócratas, enemigos del libre comercio, cuestionaron las normas laborales y ambientales que escasamente se respetaban en Colombia. También que los empresarios podían abusar de la fuerza laboral y ejercer violencia contra los sindicatos. Otro fue la dependencia y la crisis en 2008. Esta crisis, desatada en Estados Unidos, demostraba que el país más perjudicado fue México, que dependía mucho de Estados Unidos en términos comerciales, lo que no fue bueno para el tratado porque daba a entender que no era bueno depender de estas economías tan grandes. Un punto a favor fue la inversión extranjera en condiciones de igualdad. En esta se daría libre acceso al mercado de empresas de Estados Unidos, Colombia y otros países, y lejos del capitalismo compinchero de Colombia y la mermelada que conocemos en estos momentos. Otro punto a favor fue el de mayor crecimiento a largo plazo y de mayor estabilidad económica y financiera. Se trataría de una economía más desarrollada y de constante crecimiento en políticas macroeconómicas y regulatorias. Un punto más neutral fue que se cuestionaban los posibles sobrecostos en la industria farmacéutica, pero también se consolidarían los nichos de mercado por empresas colombianas como las flores, los textiles y otros más. Otros tratados importantes aprobados son el de Centroamérica, que se firmó en el 2007 con Guatemala, Salvador y Honduras. El TLC con la Unión Europea, que comenzó sus diálogos en esos momentos, pero que fue firmado hasta el 2012. También se habló de unos cambios en el Pacto Andino, que después trajeron cambios de integración con unos países en calidad de observadores, otros asociados, y también se dio la unión con el Mercosur más adelante. Evolución de la tasa de cambio. En esta tasa de cambio influyen muchos factores. En la economía colombiana fue bastante estable en la primera mitad del siglo, pero debido al alto precio y el volumen de las exportaciones cafeteras, se produjo algo denominado la enfermedad holandesa,
que es un fenómeno que ocurre cuando un país recibe una cantidad masiva de recursos económicos del extranjero, detonando una fuerte apreciación de su moneda y provocando una pérdida de competitividad a las exportaciones y un encarecimiento del valor en dólares de los bienes y servicios comercializados. En la segunda parte del siglo fue casi permanente la devaluación del peso colombiano, y esto tuvo dos fases en contra. Una, la bonanza del café, junto al alto endeudamiento externo de la administración de Turbay, y como segundo, el descubrimiento de yacimientos de petróleo que intensificaron el endeudamiento y agravaron el problema. También tuvo que ver la evolución de términos de intercambio, que es la relación entre los precios de los productos de exportación y los precios de los productos de importación. También se incentivaron las importaciones en este siglo, pero debido a la reducción de los aranceles, se llevó a la devaluación del peso. También la lectura tocaba temas importantes como la revaluación del peso con políticas restrictivas y una devaluación cuando las políticas fueron más liberales, y esto se debe a que cuando las políticas son más liberales, la economía se vuelve vulnerable a las crisis financieras internacionales. También hablaba de los países productivos e improductivos, que era muy importante, pues los países productivos, al ser más productivos, reducían sus costos y obtenían excedentes que podían invertir en renovar equipos y también ofrecer educación, lo que cada vez mejoraría su productividad. Mientras que los que no son productivos, los improductivos, serían cada vez más deficitarios y no tendrían cómo invertir en equipos ni en educación, y este déficit crecería cada vez más. Hablaba también del contrabando, pues gracias a las políticas restrictivas y a la corrupción de los entes del Estado y la creación de paraísos fiscales como los sanandresitos que nos explicaba hace unas clases el profesor, se hacían importaciones ilegales de productos, lo que era malo para la economía. Esto también acompañado de que estas importaciones eran controladas por la mafia, donde lavaban su dinero producto de la venta de drogas, que luego se convertían en mercancías y se vendían en estos sanandresitos, perjudicando la economía de esta forma. Conclusiones. Como conclusiones en el libro podemos encontrar que el comercio en Colombia fue muy dinámico a principios del siglo. También que la diversificación de la canasta exportadora del país y aumentar el peso del comercio exterior en el Producto Interno Bruto fueron políticas acertadas. Pero los gobiernos de turno no han mostrado una voluntad política de poner en práctica políticas adecuadas de rentas mineras. Como conclusión personal, creo que se deben hacer políticas económicas que se ajusten a las condiciones y a la realidad de nuestro país, con tratados que protejan a nuestros productores, con políticas e inversión del Estado que analice las preferencias de consumo mundial y nuevos nichos de mercado para entrar en él, y de este modo generar nuevos productos y servicios de exportación, fomentando la productividad, y por medio de la educación de los jóvenes tengamos la capacidad para crear nuevas oportunidades en los nuevos mercados como son la digitalización, las tecnologías y el comercio electrónico mundial.